Hola, soy Miriam Brito Domínguez y estamos en la cápsula de Sexualia TV. Quiero compartir hoy con ustedes un tema complejo, difícil, algo doloroso, pero sobre el que es muy necesario debatir, hablar, dialogar, aunque salgan chispas. Hemos titulado a esta cápsula Transgresiones, Feminismos y Exclusión. Bueno, pues ustedes saben que el feminismo, los feminismos, tienen muchísimas vertientes, no es para menos. La historia del feminismo al menos tiene hoy día, aunque no nos los enseñen en la escuela ni en los libros de historia, 4 siglos, al menos 4 siglos, que las mujeres comenzaron a cuestionar las diferentes formas muy desafortunadas de desigualdad, de opresión, de sujeción, de exclusión de derechos, de discriminación. Al menos 4 siglos tenemos. Pero, pues, como el mundo es y como seres humanos somos, las mujeres no dejamos de ser personas, somos personas, con todos los claros y los oscuros que eso implica. Pues hay diferentes formas, diferentes maneras, diferentes caminos que ha tomado el feminismo y los feminismos. Muchos, complejos, complicados. Yo les quiero hablar de algo que a mí personalmente me duele muchísimo al interior de los grupos y los movimientos feministas, que es que una rama, unos grupos, no solo en México, esto comenzó pues en diferentes países, en diferentes lugares, en España, por ejemplo, en Argentina, en México también tenemos este debate. Algunas compañeras feministas han comenzado a decir que, bueno, comenzado ya desde hace unos 10 o 15 años, que las personas trans, los hombres y las mujeres trans, transexuales, transgéneros, hay quien solo se llama trans, hoy día ya hay personas no binarias que no se identifican, a género que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, no caben dentro del feminismo. Y eso es muy doloroso porque si hay algo contra lo que las feministas hemos luchado históricamente es contra la exclusión basada en el sexo y en el género. Entonces yo me pregunto y quiero preguntarles y quiero compartirles en esta cápsula, ¿qué ha pasado? ¿De dónde salió esta parte tan complicada y tan compleja? Primero, decirles que no hay que idealizar. Los feminismos, como todo asunto humano, pues tienen conflictos. Y tienen diversidades y tenemos disidencias al interior. Porque de nuevo estaríamos cayendo, si no pensamos eso, que las mujeres somos todas buenas, lindas, bellas, hermosas y que siempre estaremos en paz. Y eso es un estereotipo, no es así. Las mujeres tenemos también muchos claros oscuros y somos complejas. ¿Qué pasó? ¿De qué estoy hablando concretamente? Algunas, como les decía, algunas compañeras dicen que las personas trans no caben al interior de los feminismos, que tendrían que buscar sus propios movimientos, que no deberían ir a las marchas, que no deberían estar en los grupos. Y en redes sociales, hoy día la vida en redes sociales, bueno, el asunto del anonimato puede serlo muy complicado todavía más. Entonces, cada cosa que podemos leer en las redes sociales. En toda esta vorágine de conflicto que tenemos al interior con este asunto de cuál es el lugar que deberían de ocupar sobre todo las mujeres trans dentro de los feminismos, o sea, el lugar que es su derecho. Esa sería mi respuesta inmediata. Pero bueno, considerando esto, hacer un diálogo que les digo que aunque les salgan chispas, pues ¿dónde deberíamos comenzar a buscar? Bueno, en los años 70, en la segunda ola del feminismo, que se llamó Movimiento por la Liberación de las Mujeres, que se dio en un amplio contexto histórico de muchos otros movimientos de liberación, como fue el movimiento homosexual. Y aunque no las haya nombrado, había muchas personas trans, hombres y mujeres.
se fue construyendo una rama del feminismo que se llamó feminismo radical. Para decirlo en dos patadas, el feminismo radical estaba cuestionando cómo la condición de sexo del ser mujer, sexo-género habría que decirlo con Gayle Rubin, es condición para la desigualdad entre mujeres y hombres, para la sujeción, para la opresión, para la discriminación, para el estigma. Están cuestionando sobre todo tres cosas: el tema de la sexualidad de las mujeres, de la libertad sexual de las mujeres, el tema del aborto y la violencia contra las mujeres. Allá abiertamente y con claridad. No es que antes no existiera, llevó muchos siglos decir que eso era un problema. Les decía que eso es un telegrama, porque es muchísimo más amplio y mucho más complejo. Para los, ¿qué serán? Años finales ya del siglo, inicios de este nuevo siglo XXI, algunos grupos, sobre todo grupos lésbicos, lo tengo que decir, porque así es. Muchos grupos lésbicos, compañeras que están ubicadas en una posición mucho más radical en este sentido de buscar las raíces, mucho más dura en muchos casos, mucho más ortodoxas, consideraban que las mujeres trans, al tener una genitalidad masculina, no eran mujeres de veras. Eso ya venía pasando. Yo fui testigo, yo también participé en los grupos del activismo. Yo fui parte de un grupo que se llama Opción Bisexual, que fundamos con otras amigas y amigos, con una amiga trans, por supuesto, Natalia Naya. Y a mí también me tocó que me dijeran, pues estás medio rarita porque eres bisexual. En fin, es historia aparte y ya pasaron muchos años. Y había muchas otras compas lesbianas que no había ningún problema ni ninguna bronca con eso. Bueno. Pero al paso de los años, sobre todo las generaciones más jóvenes, han hecho una reinterpretación de los postulados del feminismo radical de los años 70. Y déjenme decirles que es una relectura que yo todavía no acabo de entender muy bien. No tengo todos los elementos para decirles es así, 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 para darles una radiografía. Lo que alcanzo a entender del debate, como las sigo, de que las leo, es que consideran que el sexo, solo el sexo biológico de las mujeres, es lo que está en la base de nuestra condición de opresión. Y que, por lo tanto, las personas trans, seguramente estoy haciendo una reducción, y que por lo tanto las personas trans, sobre todo las mujeres trans, es decir, que nacieron con un cuerpo masculino, un sexo masculino, pero no se identifican como tales, sino que son mujeres, porque es muy complejo el proceso para hablarlo, pero no importa, digamos, independientemente de ese sexo masculino, son mujeres, se construyeron como mujeres. Muy complejo, sí, pero se construyeron como mujeres. Hay una mujer ahí, no solo aquí y acá, en todas ellas, en toda su percepción, son mujeres. Pero estas compas actualmente que se hacen llamar radfem, feministas radicales, que se les llama trans excluyentes, están haciendo una relectura diciendo que como tienen un sexo masculino, eso las excluye de la posibilidad de ser mujeres de a de veras. Eso es muy problemático, porque si algo hizo el feminismo cuando surge en los años 50, las primeras argumentaciones ya fuertes, muy, muy sólidas, desde la filosofía, desde la teoría política, desde todas las ramas del conocimiento. Por ejemplo, estoy pensando en Simone de Beauvoir. Y no solo ella, las antropólogas feministas de los años 70, que forman parte también de ese movimiento de liberación de las mujeres. La crítica dura era decir, no, nuestro sexo no nos hace menores ni inferiores, ni menos incapaces, ni nos obliga a ser madres, ni nos obliga a ser esposas. Es como el sexo se coloca en esta estructura cultural de la vida humana y entonces implica desigualdad.
cómo la diferencia sexual se transforma en desigualdad social, política, económica, de vida, de oportunidades, de derechos. Entonces había que desmontar, y hay muchas, yo estoy entre ellas, seguimos desmontando, cuestionando el biologicismo. Y sé que estoy en Sexualia TV, que también hay en muchas disciplinas. Por ejemplo, también hay una rama en la sexología que es profundamente biologicista. ¿Qué es biologicista? Que se reproduce esa desigualdad de género en los argumentos. Un ejemplo perfecto son todas las ideas, incluso por ejemplo el interior de la sociología, del evolucionismo social, porque no se dan cuenta que reproducen la desigualdad de género en la manera en cómo miran el mundo y en las explicaciones que se dan sobre ellos. Por supuesto, al interior de la sexología hay otras ramas que afortunadamente están cuestionando esta base patriarcal en la manera de entendernos entre hombres y mujeres. Por eso estoy aquí con Sexualia TV. Bueno, regresando al problema. El problema es que estas compañeras, me parece, a lo mejor todavía me falta leerlas más, escucharlas más, están regresando a un argumento biologicista y esencialista para justificar una exclusión que no tiene justificación por ningún lado. No se sostiene éticamente. En términos de derecho, de inclusión, de coherencia, no se sostiene. Si el feminismo nació como un cuestionamiento y una crítica profunda a la libertad, por la igualdad, por la humanidad de las mujeres que nos ha sido negada históricamente, no podemos ahora venir a decirles, como tienes pene, no puedes ser mujer. Como tienes XY, no puedes ser mujer. Porque eso al final es lo más importante y es lo que nos define como hombres y como mujeres. Entonces, todo hace agua por todos lados. Sé que al interior de los grupos de las compañeras trans y los compañeros trans, también hay posiciones muy desafortunadas y violentas y beligerantes. Yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer con esos conflictos que cada vez están creciendo más? Tenemos que dialogar, aunque salgan chispas. Tenemos que hablar, tenemos que juntarnos, tenemos que ponerlo sobre la mesa. A lo mejor no nos vamos a juntar con las partes más extremas, más duras, que no quieren escuchar, que no quieren debatir. Pero quienes sí podamos nos tenemos que sentar a ver qué está pasando con eso. Porque quienes estamos en la idea de que todo mundo cabemos en los feminismos, todas las mujeres, independientemente de lo que tengamos entre las piernas, y decimos que estas personas, por lo que tienen entre las piernas, no pueden caber ahí, no son mujeres, estamos cayendo en una contradicción insostenible y para mí profundamente dolorosa. Por eso les invito a que sigamos hablando del tema. Les invito a que lo dialoguemos, a que leamos, a que platiquemos con quien podemos platicar, a que asumamos también en qué momento la tripa nos gana y estamos siendo violentas o violentos en nuestros argumentos, en lo que estamos diciendo, a entender la complejidad de lo que significa tener ciertas cosas entre las piernas y que eso tiene que checar con tu identidad más profunda y no checa. Eso es violencia. Decir que lo que nos determina es lo que tenemos entre las piernas es profundamente violento. Ojalá que sigamos hablando quienes queremos hablar, quien queremos escuchar y que quienes no quieren escuchar comiencen a hacerlo. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula de Sexualia TV. Les invitamos a que se suscriban al canal, a que le den like y a que lo compartan, por supuesto. Les espero en la próxima. Adiós.